Les saluda su amiga Araceli de Álvarez. Bienvenido a este espacio hermoso de tiempo con Dios. Un espacio que ha sido preparado para animarle a escuchar la voz de su Creador todos los días. Cada día, reservar ese espacio especial para poder presentarnos delante de Él de una manera muy personal, desde luego con fe, desde luego con expectativa y desde luego con suma atención para que Él hable a nuestro corazón. Seguimos en el libro del Génesis y ahora vamos al capítulo 13, versículos del 1 al 18. Y vamos a continuar con esta apasionante historia de Abraham. Vamos a ver a extraer de la experiencia de caminar de fe con, de hecho se le llama el padre de la fe, ¿verdad? De su caminar con Dios, ¿qué podemos nosotros imitar, qué podemos aplicar a nuestra vida para tener esas bendiciones especiales que Dios le concedió a Abraham? Vamos a la lectura y regresamos en un momento. Génesis 13, 1 al 18. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. A Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y muró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fíjese que sale Abraham de Egipto, sale con su esposa, sale con sus bienes al Negev. Y era un hombre sumamente rico, había sido muy prosperado, definitivamente por la mano del Señor. Y entonces él levanta un altar, ahí en el versículo 4 nos dice, e invoca el nombre del Señor. Fíjese que esta expresión de levantar un altar, esta expresión de adorar al Señor, de estos siervos de Dios, como ejemplo veíamos en el pasado a Noé, ahora vemos a Abraham. Y es una enseñanza muy hermosa, porque él va a hacer una travesía y él necesita estar seguro que es Dios quien le guía y le acompaña, ¿ve? Y la adoración es el mejor momento y el mejor lugar para poder escuchar esa voz del Señor. ¿Cuántas ocasiones hemos emprendido cualquier tipo de proyecto sin haber adorado a Dios y buscado en nuestra humanidad tan carente y tan limitada?
Necesitamos una guía divina, necesitamos un Dios todopoderoso que lo sabe y lo conoce todo, que ve el panorama completo, que sabe el futuro, que conoce bien lo que puede suceder cuando actuamos mal. Nosotros ya después vemos las consecuencias o los resultados de nuestro mal proceder, pero el Señor puede evitar que esas cosas sucedan, y en este caso vemos un acto de adoración, ¿sí? Qué bien nos hace a nosotros tener ese acto. Ahora, no deje ese acto de adoración para un domingo en la mañana en la iglesia con unos cantos suaves. Eso no es tan solo adoración. Es ese rendirnos, es ese acercarnos, es ese buscar el corazón de Dios en cualquier circunstancia. En este caso, él iba a emprender un viaje, no sabe los sinsabores del viaje, lo que le puede suceder, no sabe hasta dónde. Recuerda que el Señor cuando le llama le dice, te voy a llevar al lugar que yo te mostraré, y nunca le dijo dónde. Entonces él iba caminando en fe en cada ocasión que avanzaba. Nosotros igual y Dios nos dice, nos trae a este lugar. Yo tengo muchos años aquí en Ciudad Juárez, México, y yo le preguntaba al Señor, ¿es tu voluntad soberana que permanezca en este lugar? No porque me quiera ir, sino porque quiero caminar en su voluntad. Y a veces uno se aferra a tal o cual lugar. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo a mi familia, porque tengo una casa, porque tengo un ministerio, y son como pretextos para no obedecer. Cuando nosotros le damos nuestra vida a Dios, Él la dispone como a Él le place. De ese tamaño debe de ser nuestra entrega, ¿verdad? Y en este caso Abraham sigue la voluntad de Dios, adora al Señor, aunque no sea día de reposo, aunque no haya culto en la iglesia, es un decir, ¿verdad? No había iglesia en aquel tiempo, pero de todas maneras él se postra delante del Señor diciéndole, dependo de ti. Y vemos a un personaje que es su sobrino llamado Lot, y él lo acompaña. Y yo aquí veo una experiencia muy interesante. Fíjese, algo que aquí me enseña es que llega un momento donde la región donde ellos paran no da abasto, porque también Lot por su lado había sido prosperado, tenía muchos animales, tenía muchos sirvientes, y llega al punto donde empiezan a tener conflicto por cuestión de espacio, a pelearse muy probablemente por el agua, a pelearse por los pastos, etcétera, y empieza a haber conflicto. Y aquí la sabiduría que Dios, fíjese, él adoró, él pidió provisión de Dios para este viaje, y el Señor le dice a Abraham que ponga las cosas en orden, ¿verdad? Ahí en el verso 8 dice, no debe haber pleito entre nosotros que somos parientes, ¿sí? Y una manera de parar. Y la misma enseñanza Dios nos quiere dar. No debiera haber pleito en las familias, sin embargo, las hay. ¿Cuánta gente ahora el fin de año pasado, pensando el año famoso, el año nuevo, vino y se reconcilió porque estaban separados, había pleito, se habían dividido, se habían alejado? Pero a veces dejaron pasar no un año, sino años, ¿sí? Y cuando no vamos en ese caminar de Dios, Dios nos para y nos dice, ya, basta, ya no más conflicto, ya no más división, pon las cosas en orden. En este caso, Abraham le sugiere a Lot que elija, ¿verdad?, para dónde se va a desenvolver, y él elegirá la parte que le quede. Y qué interesante es que le da el poder de la elección. Yo no dudo que Abraham escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte? ¿La mejor tierra? ¿El mejor lugar? No, él escogió hacer la voluntad de Dios. Lot no la escogió. Tan no la escogió que usted sabe el resto de la historia a dónde fue a parar Lot. A la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos el lugar cargado de perdición que no dudo que contaminó el corazón de Lot y el de su familia, y la terminación tan catastrófica, ya no solamente de la esposa, ¿verdad?, que quedó como una estatua de sal. Más adelante en la meditación de tiempo con Dios vamos a ver eso, pero yo no me le quiero decir que Lot no escogió la mejor parte, porque no escogió hacer la voluntad de Dios. Él siguió por lo que veían sus ojos, ¿verdad? Y dice que era el valle del Jordán, era una llanura hermosísima, un jardín del Señor, le pone allí en el verso 10, ¿verdad? Y entonces Lot partió al oriente, separándose de su tío Abraham. Y entonces Abraham sigue hacia la tierra de Canaán,
donde estaban, y hace la alusión ahí en el verso 13, que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran malvados, ¿verdad? Fíjese, ya tenían esa fama de entonces Abraham supo esto. Y viene una promesa. Cuando uno camina en la voluntad de Dios, viene una promesa. Y la promesa es, levanta la vista. Y cuando Abraham levantó la vista y vio ese lugar que Dios le estaba diciendo, este va a ser. Entonces le dijo, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Fíjense qué hermoso. La vez anterior hablábamos del Dios de pactos, ahora vemos al Dios también de promesas. ¿Ve? Le dice, levanta la vista, multiplicaré tu descendencia. Ahora yo les recuerdo que aquí en esta porción, Abraham sin H significa que no tenía hijo. Y ese es el tremendo caminar en la fe, cuando tú no ves claro nada y sin embargo el Señor, precioso Salvador, permite que tengas esa hermosa bendición de cumplimiento de su promesa. Te daré descendencia. Yo creo que todavía Abraham se preguntaba así como 1000 veces, pero ¿cómo si no tengo hijo, verdad? Bueno, te recuerdo que Dios es el Dios de los imposibles. Al final de cuentas sucede que avanza hacia el cumplimiento de Dios porque dice, te voy a dar que recorras ese lugar y lo vas a tomar en posesión. Mi pregunta es, ¿verdaderamente crees a las promesas de Dios? ¿Verdaderamente obedece su voz para obtener esas promesas especiales para los obedientes? ¿Eres de los que son usados por Dios para conciliación donde te encuentres? ¿El que evita los conflictos y las divisiones familiares o el que las provoca? ¿Eres el que escoge no lo que ven sus ojos lo mejor, sino la voluntad de Dios? Porque en la voluntad de Dios está lo mejor. ¿De quiénes somos? ¿Sí? Somos aquellos que, aunque nos falte una H en nuestro apellido, le seguimos creyendo a Dios, que nos ha cambiado el nombre o nos lo va a cambiar. Ora conmigo y dile con todo tu corazón, ay Padre Santo, me falta tanto para ser denominado como un hijo de fe. Me falta tanto para poder emular siquiera en parte la vida de Abraham, como él, recién conociéndote, te entregó todo su ser y caminó en tu voluntad. Señor, cómo quisiera tener ese poder, esa unción, esa determinación de cada día hacer aquello que a ti te agrada. Ayúdame, te necesito, me haces tanta falta, porque sé que sin ti es imposible hacerlo. Recibe la alabanza y la gratitud de mi corazón, porque sé que tus promesas son fieles y se cumplirán. En el nombre amado de Jesucristo, quien hace posibles estas cosas. Amén y amén. Que el Señor esté con usted y que siga cumpliendo sus promesas. Y nos vemos la próxima semana.